Les anuncio el Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo entró Jesús otra vez en la sinagoga, y había allí un hombre con parálisis en un brazo. Estaban al acecho para ver si curaba en sábado y acusarlo. Jesús le dijo al que tenía la parálisis: levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos les preguntó: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Se quedaron callados, echando en torno una mirada de ira, y dolido de su obstinación, le dijo al hombre: extiende el brazo. Lo extendió y quedó restablecido. En cuanto salieron de la sinagoga, los fariseos se pusieron a planear con los herodianos el modo de acabar con él. Palabra del Señor. ¿Qué está permitido? Jesús hace esa pregunta y la hace a aquellos religiosos, pendientes, observadores de la ley, los fariseos. ¿Qué está permitido? Eso sigue siendo para muchos el hilo conductor de la vida espiritual, la norma religiosa externa. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué está permitido? ¿Qué no está permitido? Y entonces vivimos enredados en cosas externas. Y aquí Jesús en el Evangelio nos está queriendo demostrar que solo una cosa está permitida. Lo más importante, permitir que Dios obre en nosotros. Jesús obró en este hombre que estaba con su mano paralizada, con su brazo. La gracia de Dios obró en él y en muchos que estaban observando el milagro. Pero en estos otros, los fariseos, esta gracia de Dios no obró. Allí estaba cayendo la voluntad de Dios. Pero esta voluntad de Dios no pudo entrar en las mentes y en los corazones de estos religiosos. ¿Por qué? Por su actitud interior. Dice el Evangelio que ante la pregunta se quedaron callados. Un acto de soberbia, de indiferencia, de querer mantenerse en su posición de autoritarismo, en su poder humano. Y además a eso se le agrega que estaban al acecho para ver si curaba en sábado y acusarlo. Son actitudes humanas, de gente religiosa, pero que no está envuelta en la gracia, que no conoce la voluntad de Dios. Y por eso sus juicios, por eso sus vidas pendientes de la norma, de formalismos, de estrecheces, que se estrechan a sí mismos en su vida espiritual, se estancan y estrechan a los demás. No, hermanos, no es eso lo que quiere Dios, no es esa la vida espiritual. ¿En qué consiste la vida espiritual? En estar atentos, no para acechar, no para acusar, sino atentos para escuchar a Dios y permitir que esta palabra de Dios penetre en nuestras mentes, en nuestros corazones y nos haga dóciles para poder entrar a ser parte de la gracia, de lo que Dios está derramando, su bendición, y que esta gracia y esta bendición nos ponga en el modo divino, es decir, en su voluntad.
Esa es la vida del hombre. Este hombre tenía la mano paralizada, fruto del pecado del hombre, fruto de la separación que el hombre hizo de Dios. Y estos otros, los fariseos, los religiosos, estaban con un espíritu también paralizado, con una mente paralizada, con una mirada, con una actitud paralizada, fruto de una voluntad humana separada de la voluntad de Dios. Y entonces Dios quiso quitar esos efectos de la voluntad humana y mostrarnos lo que hace la voluntad de Dios en el hombre, a través de este milagro. Pero solo este hombre y muchos otros que estaban allí pudieron recibir y pudieron ver las maravillas de lo que hace Dios en nosotros, de lo que produce esta unión de voluntades. Pero estos otros religiosos, los fariseos, siguieron en su estado habitual de orgullo, de envidia, de celos, de estar separados de Dios, con una religión sí, pero sin un Dios vivo que les transformara la vida, que los pusiera a pensar, a mirar, a hablar, a actuar, a amar, no a la manera humana, sino a la manera divina. Dichosos aquellos que sí entendieron lo que estaba permitido. ¿Y qué es lo que está permitido? Abrir todo nuestro ser para que la gracia, la bendición de Dios caiga sobre nosotros y nos prepare y nos disponga así a ser parte del reino de su divina voluntad. Para eso Jesús vino a disponernos a través de la proclamación del Evangelio. Que por la intercesión de nuestra Reina y Madre María, la que vivió la plenitud de la voluntad de Dios en ella. Ella fue totalmente dócil a esta voluntad de Dios. Su mente, su mirada, su palabra, sus obras, sus pasos, su corazón, todo su ser estaba en el mar de la voluntad de Dios. Por eso es la criatura que en ella permitió que toda esta voluntad divina se diera, dándole así al Padre toda la complacencia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre las almas de purgatorio y permanezca para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.